estamos, mejor dicho, intentando conocer un poco más acerca de quién es Dios. No nos da la cabeza, no nos va a dar la vida para conocerlo completamente. Nunca vamos a poder decir, conozco a Dios y Dios es de la siguiente manera. Si fuera así, no sería Dios, ¿sí? Sería alguien al que podamos estudiar y entender completamente, y no es el caso de Dios. Pero estamos acercándonos un poquito a conocerlo a Él y su carácter y sus atributos. Y la prédica de hoy viene en esa línea, pero es un poco diferente porque no vamos a hablar sobre el carácter de Dios, sino que vamos a hablar sobre el corazón de Dios. ¿Sí? Un atributo, más que un atributo, es una forma de ser de Dios. Hoy vamos a hablar de Dios es Padre. Dios es Padre. Dios es nuestro Padre. Y es un tema hermoso que no me gustaría que lo estudiemos o que lo entendamos solamente desde el punto de vista teológico, aunque es importante entender teológicamente que Dios es nuestro Padre, sino que tenemos que escuchar esta enseñanza desde el corazón, entenderlo con el corazón. Primero entender que hay una teología que sostiene que Dios es nuestro Padre. Oh, gracias, Ani. Ahí está, gracias. Pero sí tenemos que escuchar esta prédica con el corazón correcto. Así que quiero que oremos por la enseñanza de hoy, para que podamos abrir nuestros corazones y podamos escuchar esta enseñanza y limpiarla de muchas cosas que pueden interferir en esto. Vamos a orar. Señor, queremos conocerte, Señor, como Padre, pero sobre todo queremos escucharte con nuestro corazón de qué significa para cada uno de nosotros que vos te presentes como un Padre. Señor, limpia nuestra mente de otras imágenes y háblanos a nuestro corazón. Acércate, Señor, a nuestro oído y háblanos, Señor. Te amamos, papá, en tu nombre. Amén. Y quiero que empecemos haciendo una pequeña introducción. Como les dije, venimos viendo esta serie de Dios es y vimos 4 cosas acerca de Dios. Vimos que Dios es proveedor, ¿sí? ¿Qué más? Soberano, ¿qué más? Dios es fiel, ¿y cuál es? ¿Y el otro? Dios es todopoderoso. Ahora, hay una gran diferencia en conocer o en entender que Dios es proveedor, a entender que mi Padre es proveedor. Cambia absolutamente el entendimiento. Yo puedo ver que Dios es todopoderoso, pero es muy diferente a saber que mi Padre es todopoderoso. Yo puedo entender o intentar entender que existe un Dios soberano, pero hay algo mucho más poderoso que eso, es saber que mi Padre es soberano de todo lo que me pasa. Conocer y saber que Dios tiene poder y hace milagros, a de verdad entender que yo tengo un papá todopoderoso. Esto cambia totalmente el entendimiento de estas características de un Dios cuando yo sé que ese Dios es mi papá. Y dejo de estudiar a un Dios para conocer a un Padre. Es totalmente diferente
abrazar estas verdades teológicas cuando yo entiendo que el que está detrás de esas verdades teológicas es mi papá. Cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, arrancó diciendo: ustedes oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Cualquier conversación que quieras tener y tengas que tener con Dios, es importante empezar entendiendo y declarando que Él es tu papá. Él es tu padre. Otra verdad antes de empezar con la enseñanza de hoy es que el concepto de padre es un concepto universal. ¿Sí? Todos tenemos un entendimiento de a qué se refiere con padre. Y no hay ninguna persona acá que esté viva, que esté acá en la reunión, que no tenga un padre. No hay nadie acá que haya llegado a este mundo sin la intervención de un padre. Ahora, puede ser que ese padre no lo conozcas, ¿sí? Puede ser que ese padre haya sido un buen padre, haya sido un mal padre, haya sido un padre que de vez en cuando lo veías, lo cruzabas en la casa, pero que no te registraba mucho. O puede ser un padre que te crió bien, que te acompañó, que te enseñó. O puede ser un padre totalmente ausente, que nunca nadie te habló y te dijo: che, tu papá se llama. Ahora, nadie llegó a este mundo sin la intervención de un papá. Entonces, al tener esta cercanía con el concepto, es importante entender que Dios Padre no tiene nada que ver con ese papá que tuviste o que no tuviste. Entonces, a la hora de aprender sobre Dios Padre, es importante que no lo mires a través de los ojos de tu padre de sangre. ¿Se entiende? Porque Él no tiene nada que ver con ese padre, con ese concepto de padre. Y necesitamos, a la hora de buscar a Dios como Padre, alejarlo de todas esas experiencias que hayamos podido tener. Capaz que tu papá fue bueno, fue cariñoso. Buenísimo. Capaz que tu papá te llevó por el camino del Señor, te enseñó quién era Él. Buenísimo. Capaz que tu papá fue un maltratador, que te pegó, que te golpeó. Capaz que tu papá te rechazó, nunca te quiso, no te reconoció, te abandonó. Capaz que estuvo en tu casa, pero fue como si no estuviera. No sé cuál habrá sido tu experiencia como padre, pero sea cual sea, Él no tiene nada que ver con Dios. No lo miremos a Dios a través de esos ojos. Miren, Mateo 7:11 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que esté en los cielos les dará cosas buenas a los que le piden? Mira, acá Jesús está diciendo: pues si ustedes, siendo malos, miren, aún el mejor padre no se acerca a Dios. Porque dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a su hijo, o sea, aún siendo un padre que da a su hijo, ni arrancas al lado de Dios. Así que no importa qué tan bueno haya sido tu papá o qué tan malo haya sido tu papá o mi papá. Hay un Padre Celestial que está muy por encima de esa buena o esa mala experiencia que hayas podido tener con tu padre. ¿Sí? Porque por más que haya sido el más bueno, ni se acerca a Dios Padre.
Sigo. A modo de introducción también. Vamos entendiendo que Dios es todopoderoso, sí, para todos, sí. Dios es soberano sobre todos, sí. Dios es fiel sobre todos, sí, hemos entendido. Ahora, este atributo de Dios o este carácter de Dios es exclusivo. Dios no es padre de todos. ¿Dios es creador de todos? Sí. Pero Dios no es padre de todos los que están afuera o los que están adentro de esta reunión. Es importante entender que este atributo es exclusivo para los que son sus hijos. Solo los que son hijos de Dios, Dios es su Padre. Solo los que son hermanos de Jesús, Dios es su Padre. Solo los que nacieron de nuevo y pertenecen a esta familia de la fe, Dios es su Padre. ¿Se entiende? Juan 1, 12 y 13 dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solamente los que recibieron a Dios, recibieron a Cristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y este es un atributo excluyente, como decíamos. Parece feo, pero es real. No lo digo yo, lo dice la Biblia. De los mejores stickers que hay. Te salva de la condena humana. No lo digo yo, lo dice su palabra. Solamente los que nacieron de nuevo, los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser sus hijos. Porque nosotros por naturaleza, ¿de quién somos hijos? El diablo. Por naturaleza, nuestra carne, nuestro cuerpo se va a la eternidad sin Dios. Ya estamos condenados. Ahora la salvación nos convierte en hijos. Solamente la salvación nos convierte en hijos. Así que vamos a empezar con el desarrollo de la enseñanza de hoy. Posiblemente esta prédica sea un poco diferente a las que venimos teniendo los domingos, en donde nos enfocábamos en Dios, nos enfocábamos en su poder, en su soberanía. Pero hoy, al entender que estamos hablando de un padre, tenemos que hablar de los hijos. Y los hijos somos nosotros. Espero. Tenemos que hablar de cómo vive un hijo. Porque somos hijos de Dios. Hay una parábola que está en Lucas 15, que es la parábola ¿de qué? Del hijo pródigo. Bueno, esa parábola, alguien le puso la parábola del hijo pródigo, pero se podría haber llamado también la parábola del hijo enojado, ¿sí? También le engancha. O también se podría haber llamado la parábola del padre amoroso. Pero bueno, alguien dijo, me voy a enfocar solamente en el que se fue, en el que se la pegó en la pera, pero para hablar del amor del padre. Pero intervienen tres personas acá. Interviene el hijo, el que se fue, el hijo que se quedó y el padre que renegó con los dos hijos. ¿Sí? Ahora, vamos a darle un poco de... Quiero poner en contexto para los que no conocen esta parábola. ¿Quién no conoce esta parábola? Sin vergüenza. Sin vergüenza, de verdad. Bien ahí. Vamos, ¿quién más? Perfecto, gracias.
Bueno, vamos a hablar sobre esta parábola. Le voy a contar la historia de esta parábola en la introducción. Resulta que Jesús cuenta la historia de un padre que tiene tiene dos hijos, de los cuales el menor le dice: che papi, dame toda la herencia que me corresponde, porque me quiero ir a probar la vida, ¿sí? Entonces el padre agarra la herencia que le corresponde a ese hijo menor, y ese hijo menor se va de la casa y empieza en una vida totalmente descontrolada, quemándose toda la plata y la riqueza que el padre le había dado. Se gasta todo eso hasta llegando a un punto en que no tenía qué comer. Entonces dice que empieza a comer la comida de los chanchos. Hasta que en un momento él dice: ¿qué hago acá? Siendo mi padre una persona tan rica, ¿yo qué hago acá comiendo esta porquería? Voy a volver a mi padre y voy a arreglar las cuentas con él. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Y hoy no le vamos a pegar a ese pobre hijo que siempre le pegamos, sino que vamos a hablar del otro hijo. Porque dice que en un momento, cuando el hijo que se había ido vuelve, el padre hace una fiesta, lo recibe, lo abraza, le da un anillo, lo viste de nuevo, y dice que mata al el mejor ternero que tenía de todos al asador. ¿Por qué? Porque había venido su hijo, que él tanto había esperado para que él regresara de esa vida totalmente desenfrenada. ¿Sí? Ahora, vamos a leer Lucas 15 del 25 al 32. Dice: su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Resulta que este hermano mayor estaba muy enojado y muy ofendido por la alegría con la que su padre había recibido a su hermano. Y dice que nunca ni siquiera había matado un pollo para hacer un asado con sus amigos. Entonces estaba muy ofendido por eso. Ahora, su padre le dice algo. Y sobre esto quiero que hablemos un poquito. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y este hijo mayor, déjenme jugar con esta analogía. Este hijo mayor representa a las personas que siempre están en la iglesia, a las personas que sirven, las personas que se relacionan con sus hermanos de la iglesia, las personas que nunca se han ido y nunca se le han pegado y han vuelto como el hijo pródigo, que se han portado bien, que su vida más o menos un testimonio, que no han tenido grandes
desbarrancos. Es el cristiano, entre comillas, que nunca se fue de la iglesia y que administra bien los recursos, de alguna manera pone en práctica sus dones en la iglesia, sirve, ayuda, es buen tipo. Pero es el cristiano que no conoce el corazón del Padre. Es el cristiano que nunca se ha acercado a Dios como un hijo y ha disfrutado de los beneficios de tener una relación con el Padre, con el Creador, con Dios. Que lo ve a Dios como un jefe, como alguien al que tiene que obedecer. Miren, el hijo en el texto anterior dice, yo siempre te obedecí. Y el padre le dice, no le dice, no, vos haces la tuya. No le dice eso. Pero sí le dice, siempre estuviste conmigo, pero hay algo que no entendés. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué me venía a pedir? Si es tuyo. Ese cabrito, aquel cabrito, todo el campo, todo el trigo, todo es tuyo. ¿Nunca te diste cuenta de eso? Miren, son los cristianos que no disfrutan del Padre porque no reconocen que son hijos, porque no reconocen que tienen una herencia. Viven como si no tuvieran padre y como si no tuvieran herencia. ¿Quién no tiene padre y no tiene herencia? El huérfano. El huérfano sabe que no tiene padre y sabe y entiende que no tiene herencia. Yo creo que muchas veces nosotros como cristianos no entendemos y no disfrutamos de los beneficios que tiene ser hijo. Y esto es una prédica distinta a la que hacemos, ¿no? A la que tenemos. Pero bueno, tenía que tocar algo así, más abrazador. ¿Sí? ¿Ah? De nada, vale. Digo, prediqué el David a esta, pero el David se fue. Les confieso, pero el David le salió un viaje, le dijeron venir al sur, cumpleaños del papi, bueno, y se fue el gordo, y me dijo, bueno, te toca a vos. Así que bueno, ya estaba el título ya estaba, y yo soy muy estructurado, no voy a predicar otra cosa si ya hay un título. Así que tenemos que entender de verdad que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, que esta es una verdad inmensa. Primera de Juan 3, 1 y 2. Primera de Juan 3, 1 y 2. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y somos eso. Somos eso, somos hijos de Dios. Entre un punto y otro punto hay una definición, hay una certeza, hay una declaración. Somos eso, somos hijos de Dios, sos hijos de Dios. Si entregaste tu vida al Señor, si te arrepentiste de tus pecados, si le entregaste tu vida al Señor, sos hijo, sos hija de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mira, yo no sé todo lo que vamos a hacer, no sé lo que va a pasar más adelante, no entiendo cómo va a ser el tema de la herencia, no sé cómo va a ser, no lo entiendo, y cuando creo que lo entiendo, no lo entiendo, la verdad. Y Juan dice, mira, amados, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque lo veremos como Él es. Hermano, tenemos que empezar a caminar y a vivir con la certeza de que somos hijos de Dios. Y abrazar esta teología con el corazón. Indiscutible. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser hijos? ¿Y cómo es que Él llega a ser nuestro Padre? ¿Cómo nos convertimos en hijos y cómo Él se convierte en nuestro Padre? Y la realidad y la verdad es que llegamos a ser sus hijos por medio de la adopción. Él nos adoptó como sus hijos. Él nos adoptó como sus hijos. Y quiero que vamos a leer el pasaje Gálatas 4 del 1 al 7. Lo vamos a leer todo completo, pero después vamos a volver y vamos a entender qué estaba diciendo Pablo en esto. Gálatas 4 del 1 al 7 dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo los guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. No está tan fácil de entender al toque, o por lo menos a mí no me resultó tan fácil entenderlo. Capaz que ustedes sí, y si lo entendieron tendré que cerrar la prédica y no lo voy a cerrar. Entonces, quiero que hablemos un poquito de qué está diciendo Pablo en Gálatas. Versículos 1 y 2. Dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo los guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Está diciendo una verdad legal, ¿sí? Está explicando cómo funciona legalmente para que una persona herede los bienes del Padre, ¿sí? Está diciendo, miren, para que un niño tenga la autoridad y la potestad sobre los bienes del Padre, tiene que llegar a la mayoría de edad. Mientras él no llega a la mayoría de edad, no hay diferencia entre él y un siervo. Porque él, aún siendo dueño futuro de todo eso, hoy no tiene ninguna autoridad sobre todo eso. ¿Me siguen? Eso está diciendo. Gracias, Ante. Eso está diciendo Pablo en esto, ¿sí? Ahora, dice, hasta la edad señalada por el Padre. Hay un Padre que señala un momento en donde a partir de ese momento ese niño sí puede hacerse de los bienes de su padre. ¿Sí? Ok, seguimos. Versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Miren, nosotros en una época éramos como esos niños que no podían heredar todo lo que el padre tenía para heredar. ¿Sí? Estábamos en esa condición de niño y estamos sujetos a servidumbre, o sea, éramos iguales a esos siervos que eran distantes del padre, que era lo mismo entre un hijo y un siervo. Nosotros también espiritualmente estuvimos en ese lugar. ¿Me siguen? Ok.
Seguimos, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Ahora, el Padre señaló un momento en donde nosotros cumplimos la mayoría de edad y podemos hacernos de los bienes del Padre. ¿Cuándo fue ese momento? Vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nació bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hay un momento en donde nosotros tenemos la mayoría de edad, que fue a partir de que Jesús vino a este mundo para que pueda adoptarnos y podamos aprovecharnos, entre comillas, del beneficio de ser hijos de Dios por medio de la adopción. ¿Se entiende? No los vi muy convencidos, pero vamos para adelante. Somos hijos a partir de que Dios nos redimió y nos adoptó. Él es mi Padre desde el momento en que me adoptó como hijo. Miren, después de dar la vida por alguien, creo que no hay demostración de amor más grande que la adopción. Y Dios hizo las dos cosas. Dio la vida de su Hijo y nos adoptó. Yo no sé si lo entendemos del todo. Miren, la adopción es muy diferente al nacimiento. ¿Sí? La adopción es una decisión. Tiene que haber una voluntad de adoptar. Alguien puede ser un padre sin querer. Y les ha pasado a muchos. Puede haber muchos padres que sin querer ser padres, son padres. Ahora, la adopción no se da sin querer. Mirá, no estaba en los planes y adopté. No existe. No existe. Ahora, puede ser que muchos de los que estamos acá fuimos hijos y no estábamos muy en los planes. ¿Sí? Puede ser que hayamos sido un accidente de dos desconocidos o dos conocidos, pero que no nos estaban buscando. Puede ser. Puede ser que tu padre no te quiso, no te planeó, no te planificó, no te oró antes de que vengas al mundo. Puede ser que tus padres no te presentaron ante Él un día. Puede ser, sí. Ahora, hay un Dios soberano, todopoderoso, fiel y proveedor que decidió adoptarte y ser tu padre. Hay un Dios todopoderoso, soberano, fiel y proveedor, entre muchísimas otras cosas más, que un día decidió firmar tu adopción. Y esto, déjame decirte a los que por ahí sufren con su padre o su madre, esto es muchísimo superior a cualquier hombre o cualquier mujer que haya querido o no haya querido que nazcas.
Esto llena cualquier vacío. Y no estoy minimizando el dolor de un padre que rechaza. No lo estoy minimizando, no le quiero faltar el respeto a nadie, no quiero menospreciar el dolor de nadie. Pero ahora, que un Dios todopoderoso haya decidido adoptarte, llena cualquier dolor, cualquier vacío, cualquier inseguridad. No sé qué experiencia tuviste con tu padre, con tu papá, pero Dios no es como Él. Y de nuevo, esta verdad tiene que atravesar nuestros corazones hasta lo más profundo. Dios es mi papá. Dios es tu papá. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. En realidad la palabra ahí clave, el sinónimo es servidumbre. Ustedes no han recibido un espíritu de servidumbre. Ustedes no son como los siervos que no tienen padre, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. A los huérfanos, quiero jugar un poquito con diferencias. Dale, Valen. La diferencia entre huérfanos e hijos, algunas de las que pude identificar. Los que somos huérfanos de Dios, el futuro nos genera incertidumbre y miedo. Los que somos hijos, el futuro no es un problema. Mateo 6:25 para adelante. Los que tenemos un sentimiento de orfandad encuentran la seguridad en las palabras de las personas. Los que nos sabemos hijos de Dios, perseguimos la aprobación del Padre y eso forma nuestra identidad. Nuestra identidad no se forma en lo que me dice una persona. La identidad del Hijo se forma de lo que Dios dice de Él. Gálatas 1:10. A los que tienen un espíritu de orfandad, las preocupaciones lo paralizan. Los que se saben hijos ponen la mirada en su Padre y siguen corriendo la carrera de la fe y nada los detiene. Hebreos 12:1. El que es huérfano es cristiano, entre comillas, por miedo a la condena eterna. Es cristiano por miedo al juicio. Me voy a portar bien porque no quiero que terminar en el infierno. El que es hijo es cristiano por el deseo real de estar con Dios. Filipenses 1:23. El que se sabe hijo sigue al Señor por amor y por deseo de estar con el Padre. El rey David, aún en todos sus mocos. El que es huérfano, las pruebas lo alejan de Dios con enojos y planteamientos. Señor, ¿por qué me haces pasar esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no llego a esto? ¿Por qué sufro? Ahora, el que tiene espíritu de hijo, el que se sabe hijo, las pruebas hacen que se aferre más a su padre buscando el abrazo del padre. Para los hijos las pruebas no lo alejan del padre, todo lo contrario. Cuando un niño se golpea, no se enoja con su padre. ¿Qué hace? Va y lo busca. Creo que hay que hacer un guardar como ahí como cristianos.
va y lo busca. Y no le pregunta por qué me golpeé. Por lo menos los míos no me preguntaban por qué me golpeé, porque la respuesta iba a ser obvia. Solamente buscaba un abrazo del padre. Miren, permítanme jugar un poquito con una analogía. Déjenme tomarme este atrevimiento. Hay algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser hijos adoptivos. Ella está aprendiendo a ser una hija adoptiva. Ella llegó, para los que no la conocen, ella llegó a casa hace unos 9 meses, llegó con 1 año y medio, y nosotros somos su familia durante el tiempo que el Señor quiera. Serán meses más, años más, o para siempre, todavía no sabemos. Y ella llegó con un carácter de huérfana. Cuando llegó ella se sabía que no era parte de la familia. Ella cuando la acostábamos se dormía sola, algo que nunca nos pasó. Vos la acostabas, ella se da vuelta y se dormía. Solita. Te podías ir y ella no decía nada. Se despertaba a la madrugada y no llamaba a nadie. No gritaba, no lloraba. Y nos dábamos cuenta de eso, ¿por qué? Porque había días que dormía hasta las 12, 1, y otros días que se levantaba a las 7 de la mañana. Y entendíamos que había pasado la noche de despierta y nunca nos enteramos. Ella se despertaba a la mañana y no llamaba. No gritaba ni papá, ni mamá, ni nada. Ni leche, ni un llanto, nada. No pedía agua, no pedía comida. Ella comía sola. No pedía que jugáramos con ella. Ella estaba ahí, solita, en la casa. Ni siquiera por el primer tiempo, no me acuerdo cuánto fue ya, pero no lloraba, no le conocíamos el llanto. Pasaron semanas y ella no lloraba. Y en broma decimos, che, está bueno, ni llora. Comía sola, se intentaba vestir sola. Obviamente no podía, pero intentaba vestirse sola. El tema es que haber sido una bebé huérfana, y a pesar de que ahora sí tenía una familia, sí tenía un papá, una mamá y 2 hermanos, ella igual vivía como si estuviera sola, porque no nos necesitaba. Ella igual vivía como si no hubiera nadie más. No buscaba a nadie más. Tenía un espíritu y un carácter de huérfana, porque alguna vez escuchamos que en los hogares de niños donde hay muchos niños, los niños aprenden a que no hace falta llorar porque lo mismo no va a venir nadie. Ahora nuestros hijos lloran porque saben que al toque va a saltar alguien a ver qué le pasó. Pero los niños huérfanos ni lloran. Porque ¿para qué? Si no va a cambiar nada. Ahora, con el tiempo, ella empezó a aprender a ser hija. A ser una hija que a ella no le importa si es adoptado o no adoptado, no le importa si es de sangre, si no es de sangre, no le importa. Pero ella aprendió con el tiempo a ser una hija. Empezó a llamarnos a la mañana, empezó a pedir que nos durmiéramos con ella. A la noche ella se acuesta ahora y te dice, pregunta a ver quién se va a quedar al lado de ella. Mamá, ¿te quedás? Papá, ¿te quedás? Juanpa, ¿te quedás? Cata, ¿te quedás? Alguien se tiene que quedar. Y lo que antes era algo para ella innecesario, como dormir con alguien, hoy se volvió un deseo de que alguien se quede al lado de ella hasta que se duerma.
aprendió a ser hija. Si bien sigue comiendo sola, pero de vez en cuando pide el avioncito y voy a decir, el avioncito, mi amor, viniste comiendo, cortando con cuchillo casi y ahora pedí el avioncito. Pide el avioncito. Afilaba el cuchillo así cuando llegó y ahora pide el avioncito. Escuché una voz de fondo que no voy a... Le gusta dormir la siesta en nuestra cama, en la cama del papá y de la mamá. Llora cuando tiene miedo y no quiere quedarse sola. La otra noche con la tormenta nos decía, ¿tenés medio? No, ¿vos? Sí. Tiene miedo y le dice al padre que tiene miedo. Se golpea y automáticamente busca el consuelo del padre, porque sabe que se viene un abrazo después de que ella se golpee y quiere el consuelo de su padre. Miren, desde que ella entendió que es hija, cambió su manera de vivir. Desde que ella entendió que tenía un padre, cambió su manera de vivir. Ahora, yo también estoy aprendiendo cómo es una persona con el espíritu de hija y el espíritu de huérfana. Ella nos está enseñando qué es ser un hijo. Es una persona que se dejó adoptar, que recibió la adopción y recibió el amor del Padre. Es una niña que da amor y que sabe abrazar, no sé, los que la conocen en la casa, sabe, nunca te va a negar un beso a la negra, nunca. Es una niña que cuando está enferma se deja cuidar, cuando necesita algo lo dice y no tiene orgullo en decir papi, tengo medio, cuando tiene miedo. A pesar de que nos conoce hace poco, ella confía 100% en nosotros, como sus padres. Disfruta de la relación del padre, tiene dependencia de su padre y su madre. Se despierta y lo primero que hace es buscar a su padre y a su madre. Antes de acostarse, lo último que hace es saludar a su padre y a su madre y a sus hermanos. Quiere pasar tiempo con su padre, quiere pasar tiempo con su familia, quiere pasar tiempo con sus hermanos, porque sabe que pertenece a una familia que antes no tenía y ahora tiene. Y no reniega de las actividades de la familia, sino que las disfruta todas. Disfruta de todo lo que hay en la casa del Padre. Y no pregunta si eso es para hijos de sangre o eso es para adoptados. No le interesa si tiene nuestra sangre o no tiene nuestra sangre. Ella disfruta de todos los privilegios de la casa y del Padre, sin dudar de ninguno. No compite con sus hermanos a ver si ellos tienen más o menos privilegio que ella. Es hija y punto. No se cree menos merecedora que sus hermanos. No duda del amor de su padre. No está pensando si le van a volver a abandonar. ¿Qué le importa? Ella está en la casa del padre. No duda. No, y si esta gente también me abandona, y si estos también me maltratan. No está pensando en eso.
no desea volver a la vida anterior, créanme. No reniega de esta nueva familia y de esta nueva vida, diciendo, pero bueno, no, yo extraño tal cosa. Yo extraño cuando no me disciplinaban, yo extraño cuando yo hacía lo que quería. No extraña eso, no pide eso, no quiere volver a esa vida anterior. Nos demuestra su amor evidente, con besos, con abrazos. Y aunque y tiene el tupé de decirle a sus hermanos, el papi es mío. Y los otros le miran, bueno, dale, está bien. Le dice a los otros, ella está hace 9 meses, y lo mira a los otros, gigante, y le dice, el papi es mío. La estoy usando. No quiero que se emocionen por ella. Quiero que entendamos que nosotros somos o tenemos que ser en ese corazón de hijos adoptivos. No hablo de ella, estoy hablando de vos y de mí y de qué corazón tenemos frente al Padre. Es solamente algo que el Señor nos permitió vivir, pero me permitió entender de verdad cómo es una persona que se deja adoptar por el Padre y que disfruta de los privilegios de ser hijo de Dios. ¿Me acompañan él? ¿Dónde está? Ahí está ahorita. Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba. Abba era o es una manera muy cariñosa de dirigirse al Padre. Es papito. Es lo más cariñoso, lo más cercano, lo que sale del corazón. Es papito querido. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Miren, Dios puso en nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de nuestro corazón no dice, y no me burlo, pero y puede ser bueno, no dice, oh Padre de la gloria, Rey de reyes, Señor de señores, digno de toda honra y honor. No nos dio el Espíritu Santo para decir Dios todopoderoso, magnífico, eterno. El Espíritu Santo en nosotros clama, Abba, Padre, papito querido. ¿Podría decir todo lo demás? Sí. ¿Es verdad? Sí. Señor todopoderoso, Rey de reyes, es verdad, es verdad. Dios, perdóname de mis pecados, límpiame de mi maldad. Es verdad, está bien, está bien. Es hermoso, es hermoso. Pero puso el Espíritu Santo para clamar una cosa. Papito querido. Podemos decirle muchas cosas muy poderosas a Dios. Podemos comprometernos con muchas cosas a Dios. Podemos tener una teología súper profunda. Tener la cabeza llena de prédicas, de podcasts, de instituto bíblico. De todo lo que vos quieras. Pero Dios puso el Espíritu Santo en nosotros para decir, Abba.
Si esa oración no está pasando en tu corazón, hay algo de orfandad en vos y en mí. Hay algo de distancia entre vos y el Padre. Si tu cercanía con el Padre no es a partir de Abba, papito querido, podés estudiar, tener 1000 horas de instituto bíblico, conocerte la Biblia de punta a punta, tener todos los diplomas en la pared de tu oficina. Pero si tu oración, si el Espíritu Santo no hace que nazca de vos esta declaración de papito querido, le estás hablando a un jefe. Le estás hablando a alguien distante que no conoces su corazón, que no sabes quién es. Hay una conversación con el Padre que nace de nuestro corazón, que grita. Me encanta porque dice, clama. No dice, clama. ¿Saben lo que es clamar? ¿Saben lo que es un clamor? Sale de tu corazón. Dice, papito querido. No es conocimiento. No nace de tu teología o de tu sana doctrina o de tu... Nace de tu corazón, papito querido. El Señor ya mandó a Jesús para redimirnos de nuestra soledad y de nuestra orfandad. Ya salieron los papeles de adopción. Tenés el apellido del Padre. Tenés el apellido del Padre en tu documento. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Vamos a orar. Y si hoy entendés que Dios no es tu papá, porque nunca entregaste tu vida, porque nunca te arrepentiste de tus pecados, porque no dejaste tu vieja manera de vivir, porque no naciste de nuevo, hoy hay una invitación para que el Dios creador, soberano, eterno, se convierta en tu Padre, se convierta en tu papá. Si quieres que hoy ese Dios se convierte en tu Padre, derrama tu corazón sobre Él. Decile cómo te sentís. Decile lo sucio que te sentís y cuánto querés de Él.
cuánto necesitas de Él. Capaz que todavía no es tu padre, pero no hay padre como Él. No te va a condenar, no te va a separar, no te va a rechazar. Acércate con confianza, porque alguien ya pagó el precio de la muerte que te correspondía. Dios, gracias por semejante regalo. Cuánto nos falta de entender, de abrazar. Señor, pero queremos de verdad, con nuestro corazón, recibir esta verdad tan grande como tu presencia misma, de que vos sos mi papá. Y que sos un papá perfecto, un papá amoroso, un papá bondadoso. Con el que me quiero relacionar, al que quiero buscar, al que quiero disfrutar. No hay otro como vos, Señor. Gracias, Señor, por este regalo inmenso, papá. Enséñanos acerca de vos como Padre. Te amamos, papá. En tu nombre, Señor. Amén.